Prepárate ahora. El Seguro Social nos traería malas noticias en este año 2023. El Seguro Social es uno de los programas más debatidos en los Estados Unidos. Si bien todos parecen reconocer que es una necesidad vital, la forma en la cual se financia y se administra este programa, así como su viabilidad a largo plazo, son fuente de interminables argumentos, tanto en varios ámbitos. Más allá de discusiones filosóficas y políticas, existen razones que son estructurales y económicas, por las cuales el Seguro Social podría enfrentar grandes problemas desde este año y los próximos. Por ello, el día de hoy hablaremos sobre los 9 mayores problemas que actualmente enfrenta el Seguro Social y cuáles podrían ser las soluciones, ya que muchos expertos proponen soluciones para la seguridad social y afirman qué parte o sector de los estadounidenses se verían más afectados. El primer punto son las bajas tasas de interés. Como todas las personas ahorradores, el programa de seguridad social se beneficia de altas tasas de interés. El dinero que ingresa al sistema de seguridad social se invierte en bonos y otros valores de alta calidad, los cuales pagan los intereses. Entonces, cuando las tasas suben, el programa de seguridad social gana más dinero. Esto significa que se vuelve de este modo más solvente. Sin embargo, las tasas fueron persistentemente bajas durante años, aunque han llegado a aumentar recientemente un poco. Si no aumentan lo suficiente o durante el tiempo suficiente, el programa de seguridad social simplemente tendrá que recalibrarse con ingresos más bajos para todos sus beneficiarios. El punto número 2 son las jubilaciones más largas. La expectativa de vida en los Estados Unidos recientemente ha estado aumentando, lo cual generalmente es algo bueno, pero cuando se trata de matemáticas para el Seguro Social, la longevidad de vida es mortal. Una vida útil y más larga da como resultado pagos más altos y muchos más frecuentes. Y como el fondo del Seguro Social no es una reserva inagotable de dinero en efectivo, una mayor cantidad de dinero se traduce en menos dinero para el fondo general. Esto hace que sea más probable que los futuros beneficiarios reciban una reducción de los pagos en algún momento de su vida. Punto número 3. Demasiados beneficiarios. El Seguro Social fue creado en medio de la Gran Depresión. Los arquitectos del programa no podrían haber previsto que habría un baby boom después de la Segunda Guerra Mundial. Los resultados de ese baby boom actualmente están pasando factura al Seguro Social, con un estimado de 70 millones de nuevos beneficiarios, los cuales se han estado jubilando entre el año 2010 y el próximo 2030. Esto equivale también a un gran aumento en la cantidad de beneficiarios del Seguro Social. Para poder pagar adecuadamente a todos estos beneficiarios, según las fórmulas originales, el programa necesita de ingresos adicionales. Punto número 4. No hay suficientes trabajadores. La otra cara del problema es que, de demasiados beneficiarios con el Seguro Social, existe insuficientes trabajadores. A medida que el baby boom ha impulsado un aumento significativo de beneficiarios en el sistema, la relación de trabajador y beneficiario ha estado decayendo. Los fideicomisarios del Seguro Social esperan que la proporción baje de su actual 2.8 a 2.1% para el 2035. Si esta proporción continúa cayendo, o incluso si se mantiene en el 2.1%, el Seguro Social esencialmente tendrá fondos insuficientes de forma permanente. Punto número 5. Las personas más ricas viven más tiempo. Un problema adicional que está relacionado con el problema de la longevidad es que las personas más ricas tienden a vivir más tiempo, y esto es gracias en mayor parte al acceso de la atención médica y los trabajos administrativos de alta calidad. Dado que los beneficios del Seguro Social se calculan en función de los 35 años
de mayores ingresos que ha tenido un beneficiario. Los jubilados ricos reciben más beneficios que los participantes de bajos ingresos. Con un mayor número de beneficiarios adinerados en el sistema, los beneficios se pagan más rápidamente, lo cual representa prácticamente un drenaje adicional dentro de las reservas del Seguro Social. Punto número 6. La Reserva Federal. Parte de la razón por la cual las tasas de interés se mantuvieron tan bajas durante tanto tiempo es gracias a la Reserva Federal. Aunque esta no controla directamente las tasas de interés del mercado, esta sí establece la tasa de los fondos federales, en las cuales se basan muchas otras tasas. La tasa de fondos federales estuvo cerca de cero desde abril del año 2020 hasta marzo del año 2022, cuando la Reserva Federal comenzó a aumentar las tasas para frenar la inflación. Los largos periodos de tasas bajas significan malas noticias para el programa del Seguro Social, el cual necesita de tasas de interés más altas para poder ayudarlo a cumplir con los requisitos de pago. Punto número 7. No puede crecer su salida. Si bien un mayor crecimiento económico se traduce en mayores ingresos netos, el Departamento del Tesoro ha declarado que Estados Unidos no puede salir de su problema del seguro social con el crecimiento. Si bien reconoce que un mayor crecimiento económico ciertamente llegaría a ayudar al programa, el Departamento del Tesoro también afirma que tomar medidas ahora mismo para reformar el programa dará como resultado una transición gradual hacia algo más sostenible. De lo contrario, se deberán tomar medidas drásticas cuando el Fondo del Seguro Social llegue a su fecha de agotamiento anticipada, la cual pronostica que sería el año 2035, después de lo cual los ingresos fiscales continuos cubrirán solo el 80% de los beneficios programados, según el último informe de diciembre del año 2022 de los principales actuarios de la Administración del Seguro Social. Punto número 8. La contracción económica está sufriendo. El desastre económico que acompañó con la pandemia del coronavirus no solo afectó a los trabajadores y a las empresas. El programa de seguridad social también lo sufrió. Las tasas de desempleo se dispararon en el año 2020 y no volvieron a los niveles previos a la pandemia hasta julio del año 2022, y en agosto de 2022 el tamaño de esta fuerza laboral todavía estaba ligeramente disminuida. Como resultado, simplemente no habían suficientes trabajadores ingresando dinero al seguro social. Con menos trabajadores ganando un salario y contribuyendo con impuestos sobre la nómina, los ingresos del seguro social se han reducido drásticamente. Este evento, conocido como el Cisne Negro, parece estar retrocediendo y se anticipa que los impuestos sobre la nómina eventualmente se logren normalizar, pero nada de esto puede compensar los impuestos que se perdieron durante esa época de la pandemia. Y el último punto, número 9, el estancamiento del Congreso. En medio de todos estos problemas estructurales con el seguro social, también hay uno que es políticamente importante. Si bien los líderes del Congreso les encanta hablar sobre la necesidad de arreglar el seguro social, prácticamente se ha hecho poco sobre esto. Se han presentado muchas propuestas, desde aumentar la edad de jubilación del seguro social, hasta recortar permanentemente los beneficios, o también aumentar el impuesto sobre la nómina. Sin embargo, a partir de enero de este 2023, no se han llegado a promulgar ningún ajuste importante para el programa del seguro social. Y como mencionamos anteriormente, muchos expertos proponen un tope fiscal como solución para el programa de seguridad social, que estadounidenses se verían más afectados ante esto. Aumentar el tope de ingresos que ellos buscan a $250,000 o más, o por último eliminarlo por completo, podría reponer las reservas del fondo fiduciario y mantener el programa funcionando a plena capacidad, más allá de la próxima década. Hacer esto también cambiaría parte de la carga de financiar el seguro social de la clase media a los ricos
con salarios más altos. Actualmente, aquellos que ganan por encima del tope pagan una tasa efectiva de impuestos sobre la nómina del Seguro Social, la cual va del 1% o menos. Sin embargo, aquellos que ganan por debajo del tope se quedan atascados pagando una factura que es hasta 6 veces más alta. También tenemos otras soluciones potenciales. No todos los expertos y legisladores están de acuerdo en que aumentar el tope del impuesto sobre la nómina del Seguro Social sea la mejor manera de resolver este problema. Otras soluciones incluyen lo siguiente. Lo primero sería elevar la plena edad de jubilación a los 70 años. Actualmente es de 66 a 67 años. Otra propuesta sería aumentar la tasa del impuesto sobre la nómina al 15,6%. Actualmente es de 12,4%. Otra idea es privatizar el seguro social. Y luego también tenemos la imposición de un impuesto de seguridad social sobre los ingresos comerciales y de inversión, el cual actualmente está exento.